Que el Señor les bendiga. Estamos en la clase 6 en esta noche. Quiere decir que ya estamos a más de la mitad del curso y ya saben lo que eso significa para su ensayo. Tienen menos de la mitad del tiempo si no lo han empezado. Ok, en esta noche vamos a empezar el tema de los decretos y la predestinación. Hoy vamos a estudiar los decretos nada más. La próxima semana estudiaremos específicamente el decreto de la predestinación, pero hoy nos vamos a enfocar en los decretos en general. Y estas dos lecciones son tomadas directamente del libro de Voz de Teología Pro. Entonces yo lo que voy a hacer no es que voy a leer el libro de Voz, sino que preparé un resumen con base en la teología de Voz. Entonces es el que vamos a usar en estas dos lecciones. Entonces no voy a estar refiriéndome al Dr. Scott Swain, que es el que hemos estado usando en clases anteriores. Nada más para que tengan eso claro, por un tema de derechos de autor, ¿verdad? Honestidad, para no cometer plagio. Muy bien, entonces vamos a ver. Sí. El Dr. Swain no trata esos temas en sus conferencias. Ya. Entonces por eso estamos haciendo el cambio. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a pasar a estudiar es lo que se conoce como las obras externas de Dios. Están las obras internas de Dios, que ya las hemos visto, no con ese nombre, pero ya las hemos visto. Las obras internas de Dios son la generación del Hijo, ¿verdad? Y la expiración es la palabra oficial del Espíritu Santo. Entonces esas son obras eternas que se dan en la divinidad, no ocurren en el tiempo, no son un proceso, todo lo que ya hemos dicho al respecto, ¿verdad? Esas son las obras internas de Dios. Ahora vamos a hablar de los decretos que entran dentro de las obras externas de Dios, pero también tienen ciertos matices internos. Entonces tenemos que trazar algunas líneas, hacer algunas distinciones ahí. Pero decimos que son obras externas porque competen y tienen relación directa con las criaturas, con la creación, ¿verdad? Y su plan para la creación. Entonces por eso lo vemos con ese nombre. Vamos a orar para iniciar. Dios, en esta noche nos estamos acercando a un tema que reconocemos es sublime, misterioso, enorme, incomprensible incluso en muchas de sus implicaciones, y queremos honrar lo que tú has revelado acerca de ti mismo. Queremos honrarte en tus atributos, en tu naturaleza, en tu persona. Al estudiar este tema, ayúdanos, oh Dios, a ser fieles y a saber también agachar la cabeza con humildad cuando tú has dejado preguntas sin responder, cuando las motivaciones no son claras para nosotros. Ayúdanos a descansar en tu carácter, descansar en quien tú eres y también reconocer nuestra posición como criaturas. Nos acercamos con humildad y te rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender, aunque sea un poco, y enriquecer nuestra perspectiva tuya, enaltecer tu nombre, tu gloria ante nuestros ojos al estudiar este tema. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, los decretos de Dios o el decreto de Dios podríamos usar en singular. De hecho, yo casi prefiero utilizar en singular. Tiene que ver con las criaturas directamente. Y vamos a decir algunas cosas o verdades que queremos enfatizar con respecto a los decretos como a modo de características o cualidades que tienen que no son negociables, que se desprenden de la naturaleza de Dios. Entonces, enfatizamos la verdad de que Dios es soberano. Entonces, al pensar en los decretos o en el decreto de Dios, recordemos que nuestro Dios es soberano. Ejercer o emitir un decreto, tomar una decisión con respecto a algo, es una muestra de autoridad sobre ese algo, ¿cierto? Entonces, si yo tomo una decisión sobre alguna situación familiar, es porque tengo la autoridad para decidir en cuanto a mi familia. Entonces, hay un reflejo de su superioridad al decir que Dios ha decretado lo que ocurre en la realidad. Y es porque Él es superior a la realidad.
realidad. Él tiene toda autoridad sobre la realidad, es el creador de la realidad, por lo tanto puede decretar lo que Él quiera. Dios está por encima de todo lo posible. Dios está por encima de toda posibilidad, de todo lo que podría existir y de cómo las cosas existen. Entonces Él no solamente decide que las cosas o decreta que las cosas existan, sino que incluso decreta su modo de existencia. Y a veces, creo que con Andrés estábamos hablando un día de estos, que la razón por la que los árboles son verdes arriba y cafés abajo es simplemente porque Dios así lo quiso. Porque bien podría haber hecho los árboles verdes abajo, cafés arriba, y que la clorofila produjera el color café en lugar del color verde, ¿cierto? Eso es una cuestión que Él decidió en su decreto eterno, porque tiene la autoridad para hacerlo, el derecho para hacerlo, y en cuanto a todas las posibilidades que están en su mente, Él decidió o ha decretado cómo funcionan las cosas. Entonces la existencia y el modo de existencia está en el decreto de Dios porque Él es soberano. También debemos reconocer la verdad de que Dios tiene libertad. Nosotros tomamos decisiones, pero no con una libertad absoluta. Siempre hay algo que afecta nuestras decisiones, ¿verdad? Siempre son relativas a algo, siempre están sujetas a factores externos es decir, no muy difícilmente. Nunca tomamos una decisión que no se vea afectada por factores externos. Sin embargo, en el caso de Dios, Dios decide con una libertad ilimitada. Su libertad es ilimitada. Él no responde a factores externos. Su decreto no se basa incluso, y lo vamos a ver más adelante también con la predestinación, no se basa en conocimiento previo de cómo van a resultar las cosas. Ni siquiera es eso. Es que Él decide en completa y absoluta libertad. ¿Con base en qué? Porque esto es importante también. Él no es que decide arbitrariamente. Decidir con total libertad no significa decidir arbitrariamente. Él decide con base en su carácter, en sus virtudes, en sus atributos, como los hemos estudiado, ¿verdad? Entonces, de esta manera es como podríamos decir que los decretos son un poco internos, porque forman parte del ser de Dios y se desprenden de las virtudes y el carácter y los atributos de Dios. Entonces, porque Dios es quien es, esa es la razón detrás de su decreto. Es lo que motiva su decreto, es lo que motiva sus decisiones. Entonces, de alguna manera, forman parte de su ser, en un sentido limitado, específico. Pero no son como las obras internas de la generación del Hijo, la inspiración del Espíritu Santo. Porque sin la generación del Hijo y sin la inspiración, Dios dejaría de ser Dios. Entonces, esas obras internas de la eterna generación del Hijo y la eterna procedencia del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, hacen que Dios sea quien es parte de su ser, parte de su esencia. Pero el decreto que compete a lo que ocurre allá afuera con la creación, Él bien podría no haber decretado nada y seguiría siendo Dios, ¿sí? Entonces, no forman parte de su esencia ni cambian su naturaleza, ni le agregan algo tampoco, ni le restan nada. Entonces vamos a ir trazando un poco esas líneas. Entonces, la soberanía de Dios enfatizamos la libertad de Dios, y en tercer lugar enfatizamos la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios se refleja en los decretos de Dios. Toda decisión es guiada por motivaciones, ¿cierto? Ya les dije que nosotros tenemos, todas las decisiones que tomamos son regidas o influenciadas por algo, pero también hay una motivación interna a las decisiones que tomamos. En ese sentido, no creemos en el libre albedrío como lo presentan los pelagianos. El libre albedrío de los pelagianos es que la gente decide lo que quiera sin ningún factor causante. Es como que son neutrales y pueden decidir o optar por lo bueno o por lo malo. Esa es la libertad de la que hablan los pelagianos. Más adelante vamos a tratar eso con más detalle, pero lo cierto es que toda decisión que tomamos está
sujeta a las motivaciones internas que tenemos, a nuestro ser interior. Entonces, influenciado por factores externos, motivada por nuestro carácter, motivada por quién somos, por nuestra naturaleza. Entonces, realmente la arbitrariedad absoluta, esa idea de que podríamos escoger neutralmente cualquier cosa, eso no es una perfección, eso es una imperfección. Y en el caso de Dios, haciendo este ejercicio que hemos venido haciendo de pensar de nosotros hacia Dios, ¿verdad? En el caso de Dios, sus decisiones se basan en su carácter totalmente, y su carácter es perfecto. Entonces podemos concluir algo acerca de sus decretos, que son ejercidos en libertad, que son ejercidos con sabiduría absoluta, porque Dios es perfecto. Entonces no hay error en sus decretos, no hay fallo en sus decretos, no hay despropósito en sus decretos. Todo lo que Dios ha decidido para la historia, de principio a fin, es regido por su carácter de sabiduría, por sus motivos sabios. De esta manera esa libertad y la libertad y la sabiduría van juntas, ¿sí? Es una libertad con base en su ser interior, con base en sus atributos, con base en sus virtudes, y una de ellas es sabiduría. Por lo tanto, todo lo que decreta es sabio, perfecto. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Quiero hacer una pregunta. Sí. Tal vez para hacerla, digamos, aterrizar un poquito, ponerla más. Dios llama la atención, ¿está sujeto a sus decretos? No. Dios decreta. Lo que está sujeto a él son los decretos, más bien, ¿verdad? Ahora, por su carácter, él no tiene por qué cambiar sus decretos, debido a su carácter. Porque sus decretos son suyos, él siendo perfecto, perfectamente sabio, perfectamente justo, perfectamente bueno, no tiene por qué en el camino decir, ups, ¿verdad? Esto no me salió como lo había pensado, entonces voy a cambiar de plan. No, el decreto de Dios en ese sentido comparte su eternidad y comparte su inmutabilidad, porque Dios es eterno y Dios es inmutable, sumado a que es sabio, perfecto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no está sujeto a sus decretos, pero porque sus decretos comparten esas cualidades suyas de su naturaleza, básicamente esos decretos no van a cambiar. No porque él esté sujeto a ellos, sino porque los afirma con su carácter. Sí. Ahora, esta pregunta es a razón de que hay una pregunta ahí que hicieron, ¿verdad? Sí. Compañeros. Si Dios decretó, digamos, no matar, porque incentiva a matar en algunos aspectos de la palabra. Si digo no mentir, y muchas veces parece ser que motiva la mentira, digamos con Rahab, ¿verdad? Sí, vamos a ver esos puntos más adelante, pero sí están dentro del decreto. Tenemos que hacer una distinción, ahora la vamos a ver en cuanto a la voluntad de Dios, la voluntad de mandamiento y su voluntad decretada, son dos cosas distintas, ¿verdad? Entonces, él manda no matar, pero no quiere decir que esté decretado que nadie matará, porque evidentemente la gente mata, por lo tanto su decreto incluye esas muertes. Sí. Y que de alguna manera en el mandamiento viene incluida la injusticia, ¿verdad? Porque no es tanto el matar en sí, sino es el homicidio. Entonces, correcto. Es como cuando pensamos en la ira o cuando dice que Dios aborrece, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿cómo Dios aborrece si Dios es santo? Y es porque nosotros, vemos desde nuestra perspectiva donde nuestras emociones son pecaminosas, pero la de él no. Correcto. Él siempre es justo. Sí. Entonces, en el mandamiento lo que él está mandando es en contra de la injusticia. Es correcto. Sí. No toda muerte es injusta. ¿Sí? No toda muerte es injusta. Hay para pensar también un poco en la pena de muerte, ¿verdad? Que es algo que en nuestro país deshonramos. No, que hay muertes que son justas. A veces con las palabras nos sucede que nosotros mismos nos atrapamos cuando de previo calificamos digamos, el aspecto moral de una expresión. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del arbitrio de Dios,
tendemos siempre a pensar en el término arbitrariedad, arbitrio, como algo negativo. Y realmente está más bien referido a la autonomía con la que se ejecuta algo. La diferencia es que el arbitrio de Dios es perfecto. Es correcto. Sí, entonces tenemos que redefinir, ¿verdad?, la arbitrariedad en ese sentido. Nosotros pensamos en la arbitrariedad o esa libertad, ese libre albedrío como que en el hecho de no conocer hay libertad. Entonces, si yo no sé cuál va a ser el resultado, tengo la libertad de escoger entre una o dos opciones o más. Entonces, ahí descansa, o pensamos que esa es la libertad, la capacidad de elegir entre varias opciones sin saber cuál va a ser el resultado. Entonces, la certeza y la libertad de alguna manera están opuestas entre ellas. En nuestra cabeza vamos a tener que redefinir la libertad en términos bíblicos, pero realmente, en el caso de Dios, su certeza y su libertad están completamente de la mano, ¿verdad? Él sabe exactamente lo que está decretando, obviamente, porque Él lo está decretando, y lo está haciendo en completa libertad. Sus decretos no es como, sus decisiones no son como nosotros pensaríamos, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa, nada más. No, Él está decidiendo todo con completa libertad, con base en sus atributos. Andrés. Es importante recordar que el pecado es injusticia, ¿verdad? Entonces, así como por ejemplo la ira de Dios es justicia, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Dónde me quedé? Estamos en la sabiduría, ¿verdad? Entonces, la libertad y la sabiduría van juntas en este sentido. Si no fuese así, el universo sería, recuerdan lo que habíamos hablado en filosofía, la diferencia entre contingente y necesario. ¿Alguien se acuerda de eso? Si no, lo vuelvo a explicar, no hay problema. Algo necesario es algo que tiene que existir absolutamente, que no es negociable. Algo contingente es que depende de otras cosas. Entonces, realmente el universo es contingente, porque depende absolutamente de Dios. Lo que es necesario es Dios. ¿Sí? Dios es necesario, el universo es contingente. Por lo tanto, toda la creación es contingente. Todo lo que existe en el universo es contingente. Es decir, el universo es posible, pero no necesario, no absolutamente necesario. Dios es absolutamente necesario. Y por lo tanto, ¿cómo se puede poner? Imposible que no exista. Imposible que no exista, podríamos poner eso. Entonces, si Dios decide con libertad ilimitada y con sabiduría absoluta todas las cosas que pertenecen a la realidad, todas las cosas que pertenecen al universo creado, quiere decir que el universo no es necesario, es contingente. Pero si la sabiduría y la libertad no fueran juntas, entonces el universo habría terminado existiendo como por accidente. Y si hubiese terminado ocurriendo o existiendo por accidente, significaría que el universo era necesario. Pero no lo es. Es contingente. Depende completamente de la decisión libre y sabia del Creador. Yo sé que esto es un poco profundo filosóficamente. No se preocupen que no hay examen final de eso. Pero lo que logremos ir captando va a ser de edificación. Muy bien. Entonces, todo el universo está gobernado por un pensamiento con un significado sabio. El pensamiento de Dios con un significado ideal, no solamente sabio, es decir, tenemos que entenderlo como perfecto, como que todo lo que existe en el universo existe por razones perfectas, no de manera aleatoria, accidental, absolutamente nada en la creación, nada en la historia, nada en el universo existe por accidente. Todo ha sido decretado con un ideal en mente, con una sabiduría perfecta, la sabiduría de Dios. No hay existencia ciega en lo que ocurre y no hay despropósito. Y esta palabra es importante porque si ustedes recuerdan en la historia de Job podría haber tenido razones para pensar que el universo estaba lleno de accidentes, ¿cierto? Todo lo que le ocurre a él en una sola sentada, digamos, llegan con todas las malas noticias que a ustedes se les pueden ocurrir.
Y él, lo que la escritura dice acerca de Job es que Job se postró, ¿verdad? Adoró a Dios y dice que no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, que él entendía, por lo menos, que lo que le estaba ocurriendo no estaba ocurriendo al azar, sin razón. Era algo que estaba ocurriendo con un propósito. No sabemos qué tan claro lo tenía, o qué tan claro incluso lo llega a tener al final del libro. No muy claro. Yo creo que él no entiende, al final Dios no le explica, no le da razones necesariamente para lo que le pasó. Pero Job sí experimenta una cercanía con Dios que no tenía antes. Eso sí queda claro, ¿verdad? Entonces, por lo menos él queda satisfecho con un propósito inmediato para su vida, pero sabe que hay un propósito ideal. Entonces, nosotros tenemos que adoptar esa forma de pensar también cuando nos enfrentamos a la realidad, porque la tendencia muchas veces es pensar que es algo, mira lo que me pasó, ¿verdad? Incluso cuando es algo muy sencillo, cuando es algo muy nada trascendente, ¿verdad? Y ocurre y decimos, mira qué torta, mira qué salado lo que me pasó, o qué dichoso aquel. No, realmente no tenemos lugar, no hay lugar en el vocabulario cristiano para darle atributos al azar, o atributos a la casualidad, o a los accidentes. No, es que Dios ha decretado todo, de principio a fin, y Él sabe, su sabiduría es perfecta. Él sabe por qué lo está haciendo. Ok, entonces, nada más a modo de repaso, enfatizamos la soberanía de Dios, enfatizamos la libertad de Dios en su decreto, enfatizamos la sabiduría de Dios en su decreto. Vamos a ver algunas palabras que se refieren al decreto de Dios en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. No siempre, de hecho, no utiliza la palabra decreto, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles palabras más o menos utiliza el Antiguo Testamento. Si ustedes son de los que les gusta el idioma, puedo escribirlas, por lo menos la transliteración al español, porque son palabras hebreas que en español se traducen muchas veces con el mismo término, pero son palabras distintas en el hebreo. Entonces voy a escribirlas si de algo les sirve. La primera es etzar, que se traduce normalmente como consejo en el Antiguo Testamento. Es pensar en algo, o presionar algo, incluso presionar algo sobre uno mismo o sobre otros. De ahí viene la idea de aconsejar. Entonces, pensar algo, idear algo, pensar algo, pero también presionarlo sobre uno mismo o sobre los demás. Y el elemento que enfatiza es el elemento racional del decreto, que es algo pensado por Dios, algo pensado, algo racionalizado. La otra palabra es sod. Sod también es traducida como consejo en el Antiguo Testamento. Y la idea detrás de sod es más la de un grupo, estar rodeado por un grupo para deliberar. Cuando hablamos de un consejo de ancianos, por ejemplo, ahí más o menos esa es la idea, ¿verdad? Un grupo reunido para pensar juntos, para deliberar juntos, para una deliberación a puerta cerrada, casi siempre esa es la idea, una deliberación confidencial. Entonces, en este sentido, enfatiza también el aspecto racional, ¿verdad? De la deliberación, de la toma de decisiones, detrás de esta palabra sod. Está luego samam, que significa comenzar algo o concentración de pensamientos. Esta es un poco abstracta, pero de nuevo el énfasis es lo racional, el elemento racional del decreto. Tenemos hefetz, que se traduce como inclinación, gusto, volición o un sinónimo para volición,
algo que le causa a uno deleite o placer, ¿verdad? El beneplácito de Dios. Entonces, aquí el énfasis, si lo notan, ya no es tanto lo racional, ¿cierto? Sino que enfatiza el elemento voluntario, el elemento libre del decreto de Dios. Y la última del Antiguo Testamento es razón. No tiene nada que ver con razón, pero se refiere a poner atención a algo, aferrarse a algo, y enfatiza de nuevo la voluntad soberana de Dios o su beneplácito, lo que a Él le agrada, o lo que a Él le agradó decidir. Entonces, vean que están estos dos elementos dentro de los decretos de Dios: un elemento racional y un elemento como muy interno, de voluntad, de motivación interna, lo que a Él le agrada, lo que le deleita, lo que a Él le gusta. Entonces eso es lo que decreta, ¿sí? Y hay una deliberación detrás de su decreto, no es un decreto no pensado. Entonces hay pensamiento y motivación interna en sus decretos. No debemos divorciar estas ideas de lo que sabemos ya acerca de Dios, de que sabemos que Él es absolutamente sabio, absolutamente bueno, absolutamente justo. Sabemos ya a partir de la lección anterior que Él lo que busca, el bien mayor, es Él mismo, su propia gloria, ¿cierto? Entonces, si bien tal vez en sus decretos Él no nos da, o en el desarrollo de sus decretos en nuestra vida, Él no nos da razones específicas para cada cosa que ocurre, hay una razón superior y suficiente para todo lo que pasa, que es la gloria de Dios. Podemos decir con toda certeza que no se cae un cabello de nuestra cabeza sin que Dios sea glorificado en él, ¿sí? La pregunta que queda sin resolver es cómo, es la que a nosotros Dios no nos da esta respuesta, es cómo esto se hila con la gloria de Dios. ¿Cuál es la relación directa? Dios muchas veces no nos dice eso. De hecho, pocas veces nos lo dice. Entonces tenemos que tener la convicción, la claridad de que todo lo que ocurre para su gloria, aun cuando yo no entiendo cómo exactamente esto le glorifica. Muy bien, las palabras del Nuevo Testamento. Estas son de la del Nuevo Testamento tenemos eudoquía. Muchas de estas son como contrapartes del antiguo, ¿verdad? Eudoquía significa beneplácito. Tenemos dectos. Eso es griego. Sí, todas estas son de griego. Que significa algo aceptable con placer o algo aceptable a la persona, ¿verdad? En este caso, Dios. Dectos. Tenemos boulé, que se refiere a la voluntad deliberante de Dios y de nuevo tiene un elemento racional. Tenemos selema, que es la inclinación libre o disposición de Dios. De nuevo, el énfasis es su libertad, su voluntad libre. Y la que más conocemos, yo creo, de la que viene la palabra prótesis, que es propósito. Propósito. Lo que alguien propone, lo que alguien presenta, significa literalmente presentación, pero lo traducimos en nuestro español como propósito. Entonces hay una relación del decreto de Dios, como ya les dije, tanto con la razón como con la voluntad de Dios. El conocimiento de Dios proporciona el material para su decreto, ¿sí? Es como informado por su conocimiento, que es absoluto. Él conoce absolutamente todo y con base en su conocimiento decreta, pero no como sujeto a su conocimiento. Recordemos que el conocimiento de Dios no es como que Dios tiene conocimiento, no es un atributo como de algo externo, es que Él es conocimiento absoluto. Entonces, con base en su carácter, en su ser,
de conocedor de todo, de omnisapiente, con base en ello decreta. Y de ahí podemos sacar su verdadero libre albedrío, ¿verdad? La libertad que tiene de verdad para elegir lo que pasará. Y esa elección de lo que pasará tiene sus razones, las cuales son suficientes, están en él. No nos las da siempre, pero son suficientes. Declaramos eso con toda valentía. Muy bien. Algunas propiedades adicionales de los decretos. Ya mencionamos que los decretos son eternos. Esto es algo que tenemos que entender porque nosotros cuando tomamos una decisión la tomamos en el tiempo, ¿cierto? Algo ocurre y respondemos, o se dan las circunstancias, pensamos, deliberamos y decidimos. En el caso de Dios no fue en un momento específico y por eso hablamos de su decreto eterno o lo que Él decretó en la eternidad. Nosotros incluso en nuestro vocabulario utilizamos lenguaje de tiempo para hablar del decreto de Dios porque lo entendemos como anterior a todo lo que se ha dado en la historia del hombre, ¿verdad? Porque el tiempo es parte de esa creación. Pero tenemos que quitar o esforzarnos por eliminar el elemento temporal del decreto de Dios. Es un decreto que se da en la deliberación eterna de Dios. Entonces Él delibera, piensa, con base en su conocimiento y en su carácter, decide, pero esto ocurre en la eternidad, no ocurre en un momento específico. Y ahora sí, entonces a partir de su decreto eterno, de hecho empieza a correr el tiempo, ¿verdad? Que como parte de su creación. Entonces él decretó incluso el tiempo, por eso hablar en términos temporales de su decreto es un poco contradictorio. Pero yo sé que por nuestra naturaleza temporal es difícil, nada más tenemos que entender esto. Ahora, esos decretos eternos terminan en el tiempo, por supuesto, o sea, se desarrollan o se desenvuelven en el tiempo. Los medios que Dios utiliza transcurren a lo largo del tiempo para llevar a cabo sus decretos. Podríamos hablar de la creación, esa sí ocurrió en un momento, ocurrió en el principio, ¿sí? En un momento de la historia, en el primer momento de la historia ocurrió la creación. Podemos hablar de su providencia, que la vamos a estudiar más adelante, que es básicamente el orden y los medios que Dios utiliza para llevar a cabo sus decretos. Esos ocurren en un orden temporal. Tenemos la justificación, es otro ejemplo. Dios decretó que su pueblo sería justificado por la fe en Cristo Jesús. Pero esa justificación ocurre en el momento que cada individuo elegido pone su fe en Cristo. En ese momento es justificado. En la historia, en nuestra experiencia. Entonces, la justificación fue un decreto eterno, pero yo experimenté la justificación en el momento que creí en Cristo, en un momento específico de mi vida, de mi historia. Y así con cada creyente. Lo mismo, a estos podemos llamar los actos temporales, que llevan a cabo el decreto divino. Entonces, está mal dicho el decreto eterno, o sea, el decreto eterno pasado, o el pasado decreto de Dios en el pasado, digamos. Sí, la redención. Sí. Digamos, yo pienso que no necesariamente está mal dicho porque eso es más como para nosotros, para poder entender. Porque ocurre fuera del tiempo. Pero evidentemente para nosotros en nuestro concepto temporal tiene que haber sido antes de que todo se echara a andar, ¿verdad? Pero Dios no es temporal ni está sujeto al tiempo. Entonces en Él es una eternidad, su decreto es eterno, sus decisiones eternas, y ya hemos hecho este ejemplo varias veces. Por eso Él puede decir que a los que llamó, a estos también justificó. Ya me salté una, ¿verdad? Siempre me salté una. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Eso es como una declaración de su decreto eterno. Incambiable, que se lleva a cabo en la historia. Entonces, experimentalmente no hemos sido glorificados. ¿Sí? Falta para nosotros, eso está en el futuro, pero para Dios es eterno, es un decreto eterno, no cambia. Y quizás uno podría decir que es atemporal, en el sentido que para Dios es un mismo acto. Es correcto, sí, de hecho. Y desde la eternidad.
igual que... Incluso considerado individualmente para cada uno de nosotros. Es un acto de Dios eterno, temporal, no es secuencial, para nosotros sí. Para nosotros lo Para es. poder entender. Ahora, obviamente, el desarrollo de este acto, de este decreto, sí lleva partes, lleva secuencias, lleva elementos, que eso es la providencia de Dios, que la vamos a estudiar más adelante en detalle. Ok, entonces sí es ordenado, ¿verdad? En ese sentido, pero no temporal. Ordenado, por supuesto, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, funciona así. Muy bien, Dios causa los medios para alcanzar sus propósitos de manera completamente libre. Nosotros tenemos la tendencia a dar por sentado y considerar como leyes absolutas, ¿verdad?, ciertas cosas de la creación. Las leyes naturales, la ley de la gravedad, por ejemplo. Para nosotros es un absoluto, ¿sí? No negociable. No podemos manipularla fuera de las leyes de la física. Y de nuevo, ahí está esa palabra, ¿verdad? Leyes. Nosotros lo entendemos así. Pero Dios no considera las leyes naturales como absolutas, porque si no serían algo externo a Él que lo rige. No, son un medio que Dios ha establecido para llevar a cabo su decreto. Entonces, aún las leyes de la gravedad, las leyes de la física, las leyes de la termodinámica, todo lo que entendemos nosotros como parte de cómo funciona el universo, incluso esos son parte de los medios que Dios ha establecido para llevar a cabo sus decretos. Y de hecho, Él podría haberlas hecho diferentes, como ya les dije. Podríamos caer para arriba en lugar de caer para abajo, pero Dios quiso que cayéramos para abajo. Eso es simplemente porque, si preguntan por qué, bueno, una respuesta muy cruda es porque a Dios le dio la gana. Una respuesta un poco más bíblica es porque así le plació a Dios decretar. Ahora, no quiere decir entonces que Dios no pueda romper esas leyes, porque son suyas. Él las hizo y Él las puede doblar a como Él quiera. Son medios que Él mismo ha creado. Muy bien. La relación entre los decretos y los medios que Dios utiliza para llevar a cabo sus decretos no es indiferente a los atributos de Dios. Y aquí nos metemos en un terreno un poco escabroso. Pero Dios decretó que que existiese el pecado, ¿cierto? Evidentemente, porque si no, no existiría. Entonces, en su decreto eterno está la presencia del mal, está la presencia del pecado. Pero, como Él es santo y justo, entonces, necesariamente, ahora sí, el pecado tiene que ser castigado. Porque su naturaleza justa no permitiría la existencia del pecado sin que sea castigado. ¿Me explico? Entonces, los medios que Dios utiliza para llevar a cabo sus decretos no violentan ni van en contra de sus atributos, de su carácter, de quién Él es. Andrés. Tal vez puede ser que yo esté equivocado y lo vea así, pero digamos, no sería mejor decir, en vez de decir que Dios decretó que existiera el pecado, porque el pecado no es creación, Dios decretó permitir que exista, o permitir que se diera el pecado. Vamos a hablar un poco de los decretos permisivos o el decreto permisivo de Dios, ¿verdad? Que es una forma, y yo creo que en cierta manera nace de un deseo de proteger el carácter de Dios, ¿verdad? De parte de los teólogos, proteger el carácter de Dios, como si necesitara nuestra protección, pero es válido, incluso para no caer nosotros en pecado y causarle a Dios, o atribuirle a Dios despropósito, ¿verdad? O atribuirle a Dios maldad o error o imperfección en lo que Él ha decretado. Sin embargo, podemos decirlo así, Dios determinó permitir el pecado, ¿verdad? Sigue siendo un decreto, no es inactivo, no es pasivo. Es decir, uno decreta o no decreta, o decide o no decide, y en hacer o en no hacer está tomando una posición. Sí, lo que yo decía es que, digamos, en la primera suena como si el pecado fuera una creación divina, y no lo es, porque no es creación. Sí, entiendo. Es parte de la realidad, es cierto, ¿verdad? Claro. Y todo lo que es cierto decretado por Dios. Claro. No puede existir nada cierto, nada real que no haya sido decretado por Dios.
pero sí, tal vez para quitar el término creación de ahí o la idea de creación. El asunto con eso es como, por ejemplo, cuando estamos hablando de los nombres propios y ve que se puede hacer la diferencia los que tengan características ontológicas, solo puede ser en Dios, por ejemplo, la bondad o el amor, porque el amor no tiene existencia más que en Dios y la bondad tampoco no tiene existencia más que en Dios. De la misma forma, el pecado no tiene existencia más que en la acción del hombre que la hace. Por ejemplo, entonces, no tiene carácter ontológico el hecho de que no nació creado y que solo existe cuando alguien lo... Sí, correcto. Correcto. Lo hace. No es algo abstracto en ese sentido, no existe en el vacío, es parte del carácter de alguien, es correcto. Y es importante esa distinción. Gracias, que más adelante va a tener peso en nuestra conversación. Muy bien, entonces, el decreto de Dios es eterno en ese sentido. El decreto de Dios es uno y en el sentido de que su propósito es uno, la gloria de Dios. Entonces, por eso podemos hablar de un decreto, lo que lleva es a la gloria de Dios, desenvuelto en partes, desenvuelto en orden, desenvuelto por medios que Dios ha determinado, pero podemos hablar sin temor de un decreto. Su decreto es universal, ya hemos hablado de esto en las implicaciones, ¿verdad? Lo abarca todo, lo abarca absolutamente todo, y con la misma firmeza o certeza, que eso es a lo que quería ir con el tema de la existencia o la realidad del pecado y de la maldad. Es la misma firmeza y la misma certeza, Dios le aplicó a todo su decreto. No es como que algunas cosas las decide con más fuerza y otras ahí como, bueno, ¿verdad? No. Todo su decreto es firme en ese sentido, lo abarca absolutamente todo. Si es universal, es cierto. No puede existir nada incierto, de nuevo. No puede existir, en la mente de Dios no puede existir nada incierto, porque entonces estaremos hablando de algo que tendría influencia sobre Dios. Y ya habíamos hablado de la metáfora, ¿verdad?, del alfarero y el barro. Entonces no puede haber nada afuera que tenga influencia sobre Dios, y si hubiese algo incierto para Dios, de alguna manera eso tendría poder sobre Dios, y Dios no sería soberano, no sería omnisciente, no sería quien es, si hubiese falta de certeza. Para que algo sea conocido tiene que ser cierto. Para ser conocido eternamente, que es el caso de Dios, entonces tiene que ser eternamente cierto, y por eso hablamos del decreto eterno de Dios. Si no, entonces tendría que haber otra deidad haciendo otros decretos, ¿verdad? Esa sería la explicación. Él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Todas sus obras le son conocidas desde la eternidad. Esto es lenguaje bíblico, aquel que da a conocer el final desde el principio. Fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, incluye nuestras buenas acciones, el decreto de Dios, y incluye las malas acciones, ¿sí? Incluye la maldad. No de forma pasiva, sino con la misma fuerza. Incluye el azar, lo que nosotros llamamos el azar, ¿verdad? Que la Biblia lo pone en estos términos: el hombre echa, ¿cómo es que dice? Sí, echa la suerte sobre su regazo, ¿verdad? Pero es Dios quien determina, es Dios, Él es el que ha establecido. Entonces no es azar real, es azar para nosotros, que es simplemente una muletilla para cuando no entendemos o aparentemente no hay una razón detrás de lo que está pasando. Pero un dado no tiene libre albedrío para caer sobre la cara que le dé la gana. Cae sobre la cara que Dios ha determinado que caiga. Las implicaciones de esto pueden ser abrumadoras, ¿verdad? He escuchado discusiones sobre partidos de fútbol en torno a esto. Pero también se usó el Urim y el Tumim para saber, para conocer la voluntad de Dios, y descansa en la realidad de que Él, bueno, no sabemos con certeza cómo funcionaba el Urim y Tumim, pero al parecer había un elemento de azar, ¿verdad? Había un elemento como de, vamos a ver, y dependiendo de, nosotros lo haríamos contados hoy posiblemente, si sale un 6, entonces es que sí, ¿verdad? Más o menos una idea así podría haber sido, no se sabe con certeza. Pero lo cierto es que Dios estaba en control de eso es lo evidente. Y que daba a conocer su voluntad a través de eso. Por lo tanto,
de nuevo, el azar no está, el azar no existe como tal. Ok, vamos a ver, incluye el azar, incluye los medios y el fin. Muchas veces se trata de divorciar de nuevo para proteger a Dios. Hay teólogos que divorcian los medios del fin, ¿verdad? Pero no, tanto el fin como los medios son ordenados por Dios. Y de nuevo, nosotros consideramos que Dios tiene razones suficientes en sí mismo para utilizar los medios que utiliza para alcanzar sus fines. En el caso de nosotros, como hay incertidumbre, ¿verdad?, aplican leyes distintas, pero en el caso de Dios no, porque lo que Dios ha decidido hacer lo ha decidido con absoluta certeza, pleno conocimiento, suma deliberación, completa sabiduría, perfección e ideal de propósito, independientemente de cómo parezcan esos medios a nuestros ojos. Y podemos pensar en la historia de José, por ejemplo, ¿verdad? El propósito de Dios inmediato en esa historia era que José fuese gobernador sobre sus hermanos. Lo dijo en sueños, no lo entendieron, pero esos fueron los sueños de José. Bueno, de hecho sí lo entendieron. Sí, por eso E incluso por eso se enojaron, y de alguna manera la misma profecía detona el cumplimiento, ¿verdad? La misma profecía hace que los hermanos de José lo odien, que no lo puedan saludar sin arrugar la cara, que decidan venderlo, y conocemos la historia al final, se cumple al pie de la letra, todos sus hermanos postrados ante él como su gobernador, como su rey y como su salvador. Muy bien. Y al final, en Génesis 50, José les dice que vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios me encaminó bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida a mucho pueblo. Entonces, aquí José está diciendo exactamente eso. Todo lo que los hermanos pensaron, o lo que la gente puede pensar que es malo, en el secreto, en la voluntad de Dios, terminó siendo bien para nosotros. Es correcto. Y para Ahora, esto no quita la responsabilidad del hombre. no. Nada más, quería decir eso. Tiene que quedar claro, porque a veces hay cristianos que al enfatizar tanto la soberanía de Dios terminan restándose a sí mismos responsabilidad como si fueran mutuamente excluyentes. No lo son. usan la frase de Adán, la mujer que tú me dices. Sí, Entonces, sí, exacto. Y como que están esperando, ahí no dejan de pecar porque, es que Dios no quiere que deje de pecar, evidentemente, ¿verdad? Entonces no se esfuerzan por, ¿verdad?, en su lucha contra el pecado, en su progreso en la santificación. Recordemos que hay medios que Dios ha dejado para cumplir sus propósitos, y en el uso de esos medios también somos responsables, por supuesto. Sí. Y el castigo. Digamos, el pecado no existe sin el castigo. Correcto. Pecado y castigo una pareja inseparable. Para inseparable, casi que es una garantía para salvaguardar la santidad de Dios. Sí, si quisiéramos, si necesitáramos hacerlo, ahí está, ¿verdad? Ahí está el punto. Ok. Incluye los actos libres del hombre, ¿verdad? Este es un punto difícil. Y vamos a hablar ahora de la libertad, ¿verdad? Creo que es importante redefinir nuestro concepto de libertad para entender cómo los decretos de Dios también funcionan en base a o sobre los actos libres de los hombres. ¿Por qué? Bueno, sabemos que el decreto de Dios gobierna los actos libres de los hombres, porque los actos libres de los hombres son lo más importante en la historia de la humanidad. ¿Sí? Para el desarrollo de la historia de la humanidad, ese desarrollo descansa en las decisiones y actos libres de los seres humanos. Entonces, si Dios está cumpliendo su propósito en la historia, quiere decir que todas las decisiones de los hombres están en su decreto. No pueden no estar, porque entonces el agente más importante, el único racional en la creación de Dios, el único ser racional, no podría, estaría como fuera de las manos de Dios. Si fuese completamente libre, en el sentido que nos gusta entender la libertad, de los decretos de Dios o del gobierno soberano de Dios. Entonces, tiene que estar incluido en el decreto de Dios. Sería absurdo pensar que están más allá del decreto de Dios. No tendría sentido.
Si fuéramos arbitrarios, entonces, de nuevo, Dios tendría que esperar a ver qué pasa, porque ni nosotros sabríamos qué vamos a decidir. Bueno, en nuestro caso es cierto. Pero es como esa idea de que somos neutrales y podemos escoger por un lado o el otro. Entonces, si fuese así, entonces ni Dios mismo podría haber planeado nada, porque nuestras decisiones estarían fuera de su conocimiento, fuera de su decisión. Ahora, ¿cuál es la objeción que se levanta a esto? Y, hermanos, seamos honestos, aún en nosotros se levanta una objeción. La objeción es la siguiente: si yo voy a ser hecho responsable de mis actos, ¿por qué se me responsabiliza de mis actos? ¿Sí? Ante Dios soy responsable, entonces yo debería poder elegir lo contrario. Para ser responsable, debería poder elegir lo contrario. Si no tengo la capacidad de elegir lo contrario, entonces ¿por qué se me hace responsable? ¿Sí? Esa es la objeción. Cuando dice elegir contrario, se refiere a elegir una u otra. Sí, es decir, si a mí me hacen responsable, sí, estoy tomándolo del lado negativo, ¿verdad? Si a mí me hacen responsable de mi pecado, si soy responsable de mi maldad y voy a sufrir castigo a causa de mi pecado, como ser humano, entonces yo debería ser capaz de decidir no pecar para ser verdaderamente responsable. ¿Sí? Esa es la idea de libertad que tenemos. Que hasta cierto punto no es tan falso. Vamos a ver. ¿Por qué lo digo? Digamos, porque nuestra incapacidad de hacer lo bueno no es metafísica, sino que es moral. O sea, Dios creó al hombre bueno. Ahora, tenemos una naturaleza caída, obviamente, por nuestra responsabilidad. Pero no fue que es lo que la gente piensa. Bueno, si Dios me hizo así, entonces es culpa de Dios, ¿verdad? Eso no es cierto. Y sí, vamos a afinar en esos puntos. Porque si Dios ha decretado mis actos, entonces yo no puedo elegir lo contrario, ¿verdad? Así continúa el argumento. Si Dios ha decretado mis actos, no hay manera de que yo elija lo contrario. En otras palabras, la certeza eterna de lo que ocurre, la certeza eterna de la realidad y la libertad moral se excluyen mutuamente en este concepto de libertad. Entonces, si yo soy moralmente libre, capaz de elegir entre lo bueno y lo malo, entonces entonces Dios no es verdaderamente soberano en su decreto sobre mis acciones. Pero si Dios es verdaderamente soberano en su decreto sobre mis acciones, entonces quiere decir que yo no soy verdaderamente libre de elegir entre lo bueno y lo malo. Si hay certeza, no hay libertad. Si hay libertad, hay incertidumbre, supuestamente. Entonces, ¿qué es lo que cae? ¿Cómo debemos proceder como teólogos y como creyentes? Lo cierto es que la certeza de Dios es un hecho. Él ha decretado lo que es cierto, Él ha decretado la realidad tal como es, en todos sus detalles, incluyendo las decisiones de los hombres libres. Entonces, si eso es verdad, y también es verdad que yo en mis acciones decido, ¿cierto? Ninguno aquí siente una presión cuando toma una decisión como un agente externo llevándolo a decidir X o Y. No existe eso. Yo creo que todos nosotros podemos dar testimonio de que decidimos qué camisa nos ponemos, decidimos si hacemos esto o aquello, decidimos qué carrera, todo eso muy subjetivamente, muy personalmente. Hay libertad en nuestras decisiones. ¿La hay o no la hay? Sí. Es un hecho. Entonces, ¿qué es lo que debemos redefinir? No es redefinir el decreto de Dios, ni es redefinir nuestra experiencia. Lo que debemos redefinir es el concepto de libertad. El concepto de libertad es lo que está mal. Entonces vamos a hablar de eso. La libertad pelagiana es esta, ¿sí? La libertad arminiana, la libertad pelagiana, que es la autodeterminación no causada. Eso es claro, autodeterminación no causada. Entonces el hombre es un ser neutral, capaz de decidir por lo bueno o decidir por lo malo. No debe haber, en el pelagianismo, no debe haber ningún fundamento esencial para las decisiones que se toman, porque eso sería un agente, ¿verdad?, que movería las decisiones. Entonces no serían verdaderamente libres según la libertad pelagiana.
Es el hombre el que determina sus acciones momento a momento. Y debe poder elegir lo contrario momento a momento. Elegir entre una cosa o la otra momento a momento. Si no, entonces no es libre. Su carácter no determina su voluntad. Su carácter no determina su voluntad, sino que su voluntad determina su carácter. ¿Qué quiero decir? Soy neutral, y si decido hacer lo malo, no soy malo. Soy injusto, impío. Pero si decido hacer lo bueno, entonces soy justo, recto, santo. La decisión es mía. Y esto entra en juego específicamente en el tema del llamado al Evangelio. El hombre dice, yo voy a decidir seguir a Cristo, entonces me hago santo, me hago bueno a mí mismo, ¿sí? Y transformo mi carácter. Yo transformo mi carácter con mi voluntad. Si decido rechazar a Cristo, entonces me condené, ¿verdad? Soy impío, soy malvado, y he definido mi carácter de alguna manera a partir de mi decisión. Yo creo que ya algunos están viendo hacia dónde vamos con esto. Si no, no sería verdaderamente libre. Esencialmente, según la libertad pelagiana, somos iguales a Adán, pero Adán tenía la ventaja de las circunstancias. Adán tenía la ventaja de que a su alrededor no había absolutamente nada que lo motivara a actuar mal. Entonces él estaba en una posición privilegiada. Nosotros hoy, bien difícil no pecar, porque hay pecado por todo lado, maldad a todo nuestro alrededor, entonces es muy difícil decidir hacer lo bueno, ¿sí? Pero estamos exactamente en la misma posición que Adán en su prueba en el pacto de obras. Ok. Creo que está de más decirles que el concepto de la libertad pelagiana está errado en muchas áreas. Perdón, pero eso ya da, además de la presencia del pecado, también hay la experiencia del pecado. Ok, ahorita vamos a hablar, de hecho a continuación, sobre la libertad de Adán. Definamos la libertad de Adán en su momento, antes de la caída, que tenemos que entender eso. Y aquí hay misterios. Pero lo cierto es que Adán podía caer o podía permanecer en pie. No era neutral. No entendamos esto como que era neutral. No. Él fue creado, según dicen los catecismos, santo y bueno, ¿verdad? Entonces su naturaleza era buena y santa, pero tenía la posibilidad de caer. Eso es evidente porque cayó. Entonces, evidentemente tenía la posibilidad de caer. Era capaz de convertir lo bueno en algo malo. Era capaz de sacar algo malo de lo bueno. Quiere decir que su santidad, su bondad era mutable. Lo cual no debería sorprendernos. Porque a veces pensamos, es que si alguien era santo y perfecto, ¿verdad? Entonces no debería poder pecar. Pero evidentemente podía pecar porque lo hizo. ¿Qué quiere decir esto? No que fuera neutral. Quiere decir que su bondad, su santidad era mutable. Hasta ahí eso lo tenemos claro, por lo menos, ¿sí? Adán entonces no era neutral, era capaz de volverse malvado, y esto solamente antes de la caída. Solo antes de la caída. No se repite nunca más. Después de la caída, Adán no es capaz de volver a ser bueno, ¿sí? Después de la caída, ningún creyente, pongan atención a esto, ningún creyente es capaz de volver a ser malo, ¿sí? El que ha sido salvo y regenerado no puede degenerarse, ¿sí? Ahora, hay un proceso de santificación, pero aún pensando en los santos en gloria, ellos no pueden degenerarse, no pueden pasar de ser malos, de ser buenos y perfectos a ser malos. Entonces, esa condición de esa bondad mutable solamente se vio en Adán en ese momento del pacto de obras antes de la caída. Solamente ahí, irrepetible. Claro que a mí me parece que es muy importante que un pelagiano o un arminiano o un semi-pelagiano podría establecer la siguiente premisa. O sea, si Adán siendo bueno pudo hacer lo malo, ¿por qué el malo siendo malo no puede hacer lo bueno, ¿verdad? Creo que es importante establecer que no es lo mismo, porque el malo, o sea, no hay, la palabra no es retroceso, pero bueno, no hay retroceso, ya, soy malo, no hay forma en la que podamos limpiarnos y justificarnos para llegar a la bondad. Correcto.
O sea, que no son equivalentes realmente. No es lo mismo. No es lo mismo, correcto. Sí, eso es clave tenerlo presente y poderlo articular. Muy bien. Entonces, la libertad de Adán fue única, no es la misma libertad que gozan los seres humanos hoy, según los cristianos. No, fue una libertad distinta, con condiciones diferentes. Su santidad bajo el pacto de obras entonces era mutable, era cambiable, ¿verdad? Podía cambiar. Y luego tenemos entonces el tercer concepto de libertad, que es el concepto bíblico de libertad, y es la libertad determinada. El hombre hace lo que hace como un fundamento, determinado por un factor, y ese factor es su propio ser. Entonces no es la voluntad la que forma el carácter, sino el carácter el que da forma a la voluntad. El hombre es movido desde adentro y por eso es hecho responsable, porque es movido desde adentro, no como si su interior fuera un factor externo. Es él, es su carácter, es su ser, es él, ¿sí? Su naturaleza. No es algo, la Biblia habla de la esclavitud al pecado y a veces tendemos a pensar en víctima, pobrecito, es víctima de su pecado. No, su pecado forma parte de su ser, es parte de quien el hombre es su naturaleza rebelarse contra Dios, es su naturaleza. Son decisiones, o sea, su carácter se manifiesta en acciones, en decisiones voluntarias, libres. No es en ese sentido como un zombie, de nuevo, no es la misma idea que habíamos hablado antes, no es como que está controlado inconscientemente, no, es completamente consciente, es completamente dueño de sí en sus decisiones, pero obedece a su carácter. Su ser interior es la motivación, el fundamento de las decisiones que toma. No puede hacer otra cosa que pecar, porque ese es su carácter. No peca contra sus propias inclinaciones. No es como, no, es que quiere pecar y peca, viene desde adentro. No peca en contra de sus inclinaciones, no peca en contra de su propia voluntad. Decide libremente pecar. No peca en contra de su propio ser, pero sí peca en contra de su conciencia. Y entendamos esto no como que hay una parte del hombre que sigue siendo buena, no, es que Dios ha determinado la función de la conciencia, ¿verdad? Que es la escritura de la ley de Dios en el corazón de cada ser humano, de tal manera que su propia conciencia da testimonio contra él de que está haciendo lo malo. Entonces sí peca en contra de su propia conciencia. La conciencia del hombre no es compatible con el pecado, protesta de alguna manera contra el pecado mientras no sea silenciada y el hombre no sea entregado, que es la terminología de Romanos, pero no es algo bueno en él. Debemos entenderlo como la voz de Dios. Es la voz de Dios, de su creador, una huella de su creador en él. Y sí peca en contra de su propio conocimiento, porque el hombre puede conocer incluso las consecuencias de su pecado, puede conocer que algo está mal, se le puede decir, y aún así peca. Entonces es libre en su pecado. Es libre en su pecado y por eso puede ser responsable. Entonces, ¿cuál es la relación entre el decreto de Dios y la libertad? Libre y autodeterminado. Autodeterminado por su carácter, por quién él es. Pero eso es una libertad, entre comillas. No, es libertad plena. Es libertad plena. O sea, pero, no la libertad que se refiere a Jesucristo, digamos. Sí, a eso se refiere. Sí, estamos hablando de libertad en su voluntad, subjetiva. Pero no libres en Cristo. No libres en Cristo, no libertad del pecado, no libertad de la maldad, sino voluntad libre. Digamos, vamos a ponerlo así: cualquiera de nosotros es libre de volar, ¿cierto? Pero ninguno puede, porque su naturaleza no se lo permite. No tenemos alas, no podemos volar.
intentarlo. Podemos intentarlo, pero no nos va a salir porque no tenemos alas. Para poder volar necesitamos un cambio milagroso en nuestra construcción. Necesitamos que el Creador nos dé alas. Eso es lo que pasa en el caso de la libertad. Somos libres, pero no podemos no pecar, porque es nuestra naturaleza pecar. La libertad verdadera, por eso Cristo dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, es que ya no está obligado por naturaleza a pecar, porque es una naturaleza regenerada, transformada a algo nuevo, algo diferente. Muy bien, entonces la libertad pelagiana es incompatible con el decreto de Dios, eso está claro, no funcionan juntas. La libertad de Adán no es una libertad no causada, es una libertad causada también por su carácter, entonces siendo bueno y santo. Pero la pregunta que surge es, ¿cómo es que la naturaleza santa de Adán dio origen al primer pecado? Eso es una pregunta real. La respuesta no la sabemos. No tenemos respuesta a esa pregunta. Continúa siendo un misterio. Dios nos aclarará si es su voluntad en el cielo. ¿Cómo fue eso posible? Pero lo cierto es que fue posible. ¿Y cómo se relaciona este pecado libre de Adán con el decreto de Dios? Eso es otro problema difícil. Es otro problema difícil. El pecado no vino de Dios, eso lo tenemos que tener claro. No es Dios el origen del pecado. El pecado recibe su certeza del decreto de Dios, eso sí. Existe porque Dios decretó que existiera. ¿Okay? Y esas dos ideas no son incompatibles. No son incompatibles. La causa del pecado reside, como ya dijo Andrés, en el hombre. El hombre es responsable del pecado. Eso está clarísimo, porque Dios castiga al hombre por el pecado. Y si Dios es justo, quiere decir que el responsable del pecado es el hombre. Si no, castigaría a los perros, a los gatos, a los ángeles, a otros. Pero no lo hace así. Castiga al hombre por el pecado que se origina en el hombre. Pero esto no ocurre sin el decreto de Dios. Es un misterio. ¿Sí? Y en esta es una de esas partes, hermanos, donde nos toca agachar la cabeza y reconocer de nuevo, recordar si hemos olvidado el objeto de nuestro estudio. Y objeto lo usamos con mucho recelo. Estamos hablando del Dios soberano, cuyos pensamientos escapan a nuestra débil y limitada capacidad de comprensión. Entonces no nos asustemos ni nos sorprendamos cuando nos encontramos con preguntas de este tipo que no tienen respuesta o respuestas satisfactorias, porque podemos intentar responder. Las cosas secretas pertenecen a Dios, y lo que Él ha dado a conocer, para nosotros lo ha dado a conocer. Y creo que algo clave, me ha estado resonando esto en la cabeza últimamente. Andamos por fe, no por vista. Creo que eso tiene implicaciones más allá de simplemente ver con nuestros ojos físicos, sino cualquier tendencia a sostenernos con base en nuestras percepciones. Lo que logramos ver, escuchar, comprender, conceptualizar con nuestra mente, ¿verdad? Tratamos de utilizar las herramientas que usamos en el mundo, porque sí fuimos creados para conocer el mundo y el mundo para ser conocido por el hombre, eso es parte del diseño, pero tratamos a veces de aplicar esto a Dios y a los misterios de Dios. Sin embargo, en eso no aplica, no es la misma relación. Entonces andamos por fe, confiamos en que Dios tiene los propósitos suficientes, santos, sabios en sí mismo para decretar lo que decretó, incluyendo la realidad, certeza del pecado y la maldad en el mundo, y que de alguna manera todo esto llevará a su gloria. Amén. Okay. Dani, Sí, amén. tal vez el gran peligro que corremos a veces, porque para mí me pasa, porque en la iglesia, bueno, Daniel, con Andrés que nos visitó la otra vez, ¿Se apagó? ¿Se apagó? No está bien. ahorita contigo,
ver, queda media hora. Bueno, A veces, a mí me pasa porque yo tengo en la iglesia muchachos nuevos. Ahí, tal vez ahorita hayan unas 8 personas, tal vez 10, que lo que llevan en el Evangelio son 2 años, 2 años y medio. Personas que ni una Biblia, digamos, habían sostenido antes, ¿verdad? Está interesante porque salen con esas preguntas, salen con preguntas que tal vez uno no se haría o que hace mucho no se hace, ¿verdad? Hasta que usted enfrenta a una persona en esa situación, ¿verdad? Es una novedad, ¿verdad? Sí, claro. Y a veces uno corre el riesgo de que para que me entienda, para que no le suene tan rudo Dios, para hacerlo más digerible, para que sí, para que sea más fácil para él, entonces le echamos una cucharadita, algún endulzante, ¿verdad? A lo que Dios ya dice en su palabra, ¿verdad? Y entonces muchas veces me ha tocado decirles, no, mira, la Biblia dice esto y esto. Y ahorita, este tema, digamos, eso que estás hablando ahorita, ya me ha pasado varias veces. Aún 2 muchachos fueron de la iglesia por ese problema, porque no están de acuerdo, o sea, no les parece. Dicen que no, o sea, que no es posible que ellos no puedan decidir, digamos, su salvación, que ellos vinieron a Cristo, que cómo es eso de que todo este precio, ¿verdad? Y de ser responsables y todo este tema, ¿no? Pero 2 hermanos de ellos, uno de ellos sí se quedaron, ¿verdad? Y entonces me hacen la pregunta, le digo, es que es así y así. Y dice, pero ¿cómo es eso? Le digo, es que eso es lo que dice Dios. La Biblia dice que Él hace lo que le place, pero la Biblia dice que somos responsables de lo que hacemos. Y yo no puedo decir otra cosa más que lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener mucho ese cuidado, ¿verdad? Animar a la gente a ese punto que vos estás diciendo. Llega un momento en el que lo que nosotros estamos tratando de aprender no es aprendible. No podemos desmenuzarlo como estudiar un árbol o ese tipo de cosas, ¿verdad? Te llega un momento en que uno dice, no, ese es Dios y se acabó. Es saber distinguir. Hay momentos en que debemos dar la respuesta que Dios ha dado, aunque sea difícil, ¿verdad? Dura. Y hay momentos en que debemos callar porque Dios también ha callado. Ajá. Hay cosas que Dios simplemente no ha dicho. No hay que Y inventar no es nuestro lugar, ni- no es nuestro lugar inventar. Creo que también un problema que he visto yo mucho en algunos reformados y en el cristianismo en general es que hemos llegado a verlo, a entenderlo como que nos resignamos a la doctrina, y eso no está bien, porque la fe me debe llevar a mí a una adoración y una exaltación de Dios. O sea, yo no solo debo entender la doctrina, digamos, ahorita estamos hablando de esto, ¿verdad? Libertad, destino, etcétera, pero yo debo amar la doctrina, porque yo creo que mi Dios es bueno y Él siempre hace lo mejor. Entonces puede ser que yo no entienda, puede ser que yo hubiera escogido otra cosa y que dicha, y es muy probable, ¿verdad? Porque nosotros somos nada parecidos a Dios, entonces, Sí. que dicha que no somos los que escogemos, Sí. ¿verdad? Debemos amar ese hecho de que Dios es soberano. Que no sea un resignamiento, sino un gozo, ¿verdad? Una alegría. Debe ser algo activo, ¿verdad? Andamos por fe, vivimos. No es una fe que nos mata, no es una fe que nos adormece, que nos deja como de sí, ni modo, ¿verdad? No, hay un accionar que se desprende de esta fe. Vivimos a la luz de esta fe, adoramos a la luz de esta fe, confiamos en ese Dios y descansamos. Vean las aplicaciones prácticas que tiene simplemente saber que Dios ha ordenado absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas. No nos detengamos a pensar en que, ay, Dios ordenó que yo pecara en esto. Porque si empezamos a pensar en eso, vamos a terminar quitándonos a nosotros la responsabilidad. Pero sí les invito a hacer un ejercicio de pensar en las cosas que Dios ha permitido en sus vidas, que han sido dolorosas, que han sido fuertes, que incluso aquellas que parecieran accidentales y a veces reaccionamos, ¿verdad? Jonathan Edwards es uno que decía, una de sus determinaciones, nunca voy a reaccionar enojado en contra de un objeto inanimado. ¿Por qué? Porque él entendía que aún el comportamiento del carro que de repente no quiso encender no es un accidente, no ocurre por casualidad. Dios sabe lo que está haciendo en cada detalle y no obedece a la voluntad, al libre albedrío del carro. Hay una historia que a mí me encanta en la Biblia. Cuando hablamos de estas cosas, hace rato la quiero decir, pero no quiero interrumpirte por la línea de pensamiento. Pero como te interrumpieron, te lo voy a contar.
Pero hay una historia que me gusta mucho con la que a mí me gusta poner a pensar sobre esto. La vez que llegan los soldados a la casa de Pedro a cobrar los impuestos a Jesús, ¿verdad? Y a él. ¿Verdad? Todos sabemos que Jesús hubiera metido la mano en una bolsa y aparecen dos blancas y él le hubiera dado la gana. ¿Verdad? O sea, que Jesús hubiera podido hacer, si multiplicó panes y peces, puede multiplicar monedas, puede multiplicar lo que quiera, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención que le dice a Pedro que vaya y que pesque, ¿verdad? Y que el pescado que va a sacar va a abrir y va a estar las monedas. Entonces yo les digo a los muchachos, pero usted no se, en la iglesia yo digo, usted no se ha puesto a pensar que entonces a alguien se le cayeron esas dos monedas. Alguien se agachó cerca del río, algún pobre estaba pescando, algo tuvo que haber pasado para que ese pez tuviera esas dos monedas ahí. Porque si hubieran aparecido dentro de la boca del pez, entonces hubieran aparecido en la bolsa de Jesús, digamos. Si fuera una cuestión de aparecer, ¿verdad? Tiene que haber una historia más allá, ¿verdad? Y además de eso, y el pez nadó hasta el anzuelo, hasta ese momento, en el específico momento en el que Pedro tira el anzuelo al lago, es ese pez y no otro el que muerde el anzuelo, ¿verdad? Entonces, Dios es demasiado soberano, o sea, es demasiado soberano, o sea, es una cosa que incluye el nado de un pez. Entre miles de millones de pesos. Y sí, es una monstruosidad, digamos, de control que Dios tiene, ¿verdad? De su decreto. Y a veces nosotros, pues a mí me gusta escucharte porque uno no piensa en eso, digamos. Uno dice a veces, mira, yo estoy pasando este problema, y uno le ora a Dios como si esta situación estuviera fuera del control de Dios, como si, Dios, ayúdame, porque esto que estoy sufriendo Lo toma control. Sí, uno dice eso. Dios toma control de esto. esto. ¿En qué momento lo perdió? ¿Verdad? Dios, haz tu voluntad en esto. No está haciendo otra cosa que no sea que su voluntad. Seamos honestos en nuestra oración. Lo que le estamos pidiendo es que hagan nuestra voluntad. Y no está mal pedirle, Dios, sana a fulano, alíviame de esta aflicción, alíviame. Pero seamos honestos, eso es lo que estamos pidiendo. No conocemos cuál es el decreto de Dios, pero sabemos que el medio que Dios ha establecido para hacer avanzar, para hacer avanzar sus decretos, es la oración. Y tratamos la oración como lo tengo que hacer, pero o peor aún, y al final se va a hacer la voluntad de Dios, entonces ¿para qué orar? Porque es la voluntad de Dios. Pero ahí está el ejemplo, en el mismo Padre Nuestro, cómo inicia Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. O sea, nosotros no empezamos a orar así. No. ¿Cómo? Nosotros empezamos, una vez estaba en un chiquillo, porque a veces empezamos pidiendo perdón, ¿verdad? Porque decimos que si no pedimos perdón, Dios no nos escucha, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos unas líneas de pensamiento un poco, nosotros mismos somos un poco legalistas con nosotros mismos, ¿verdad? Y nuestros clamores y todo, bueno, es que este Dios, bueno, seguí. Lean los salmos, hermanos, si necesitan ejemplos de oraciones subjetivas, lean los salmos. ¿Cuál es la relación entonces del decreto de Dios con esta libertad determinada? ¿Verdad? Si Dios hace a alguien santo, esto no le quita su libertad. Lo que ocurre con nosotros, los creyentes. Dios nos santifica, nos regenera, nos hace nuevas criaturas, nos hace buenos. Eso es lo que ocurre en la salvación, eso es lo que ocurre en la regeneración. No perdemos libertad en eso. Yo creo que ninguno de nosotros piensa que perdió libertad en el momento que Dios cambió su naturaleza. No, hubo un cambio en su naturaleza. Y aquí hay algo importante. Es cierto que decidimos seguir a Cristo. Yo no temo decir eso. Como reformado, a muchos reformados les daría miedo decir eso. Pero yo no temo decir que he decidido seguir a Cristo, pero entiendo que esa decisión obedece a un cambio en mi naturaleza que Él mismo realizó. Entonces se juntan de manera sublime la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y por eso es que Él también puede decir: el que no cree ya ha sido condenado. Pero el que cree tiene vida eterna. Creer es una acción que nosotros realizamos, pero no es algo que aportemos de nosotros mismos, de nuestra naturaleza parcial o imparcial, neutral. No, es que Dios ha transformado mi ser, ha cautivado mis afectos, ha transformado mi carácter, me ha hecho un árbol nuevo capaz de rendir buen fruto, y el primer buen fruto que rinde es confiar en Cristo Jesús para siempre. Y a partir de ahí, todo lo demás que Él ha preparado de antemano para que andemos en ella.
Entonces, la libertad debemos definirla de la siguiente manera, para los que han estado esperando. La definición de libertad. Libertad es, bíblicamente, movimiento del carácter en un ser racional y en acuerdo consigo mismo. ¿Okay? Movimiento del carácter de un ser racional y en acuerdo, y pueden decir en pleno acuerdo consigo mismo. Toda expresión del ser humano refleja el carácter del ser humano. Toda expresión del ser humano refleja quién es, refleja lo que yace detrás. Jesús lo dijo en la parábola de los árboles, ¿cierto? Él dijo, ningún árbol bueno produce fruto malo, porque el fruto obedece a la naturaleza del árbol. El fruto obedece a la naturaleza del árbol. Sus pensamientos, sus palabras, sus acciones van a ser, en el caso del creyente, necesariamente santos. En un proceso, en un progreso, podríamos decir progresivamente también santos, pero esa libertad, en ese sentido, nuestra libertad y la certeza de Dios son completamente compatibles. No hay incompatibilidad. Toda expresión va acompañada de pensamiento. Toda expresión nuestra es un acto racional. Los movimientos mecánicos no son libres. El palpitar de mi corazón, mi respiración, el movimiento de la sangre por mis venas, los pasos que doy, ya cuando he decidido caminar, los pasos que doy al caminar, o el movimiento de cada músculo para dar un paso. Esas acciones, esos movimientos mecánicos no son libres, porque no son racionales. Yo no estoy pensando, decidiendo respirar, decidiendo que mi corazón palpite. Pero los movimientos de mi carácter, que se desprenden de mi carácter, son libres, 100% libres. Entonces, hay conciencia de acción en la libertad. Y eso es lo que les decía, todos podemos dar testimonio de que somos conscientes de nuestro accionar. Aquí hay mucha tela que cortar en cuanto a casos especiales. Y eso es material de toda una conferencia. ¿Sí? Pero hay casos especiales, hay casos de personas que no son dueños de sí, por condiciones mentales, condiciones fisiológicas, reales. No estoy hablando de posesión demoníaca necesariamente, ¿verdad? Entonces tenemos que meter eso ahí también en la fórmula. Pero, como les digo, no nos vamos a pensar en eso porque nos quedamos aquí hasta medianoche. Muy bien. El carácter es también libre y racional. Esto es para salvaguardar la idea de que todos somos esclavos de alguna manera, autómatas. No, el carácter es libre, el carácter es racional. Mi ser interior es libre y racional y expresa esa libertad en su voluntad, en lo que decide, en lo que piensa, en lo que dice, en lo que hace. No puede ser controlado por la materia ciega, que es lo que abogan los materialistas, ¿verdad? Que dicen, no somos más que el resultado de reacciones químicas, entonces si yo hago lo que hago porque mi cuerpo, mi materia reaccionó de esa manera, entonces no soy responsable. Eso no es libertad, ¿verdad? Eso es lo contrario de libertad. La libertad real tiene que ser producto de un ser racional, pensante, libre, que obviamente conforme a su carácter, de acuerdo consigo mismo. No puede ser controlado entonces por la materia ciega, no puede ser controlado por un ser inconsciente superior, el todo ser o el ser absoluto, que es otro concepto pagano, ¿verdad? La idea de que yo no soy más que la manifestación de un gran ente, entonces hago lo que hago como poseído por ese ente y por lo tanto no soy libre, por lo tanto no soy responsable. No puede ser controlado tampoco por la razón, que es la tendencia racionalista y la más, ¿cómo se puede decir?,
Sí, la más popular en nuestros tiempos e incluso dentro de nuestras iglesias. Que de alguna manera yo pienso y la voluntad está sujeta a lo que yo pienso y a lo que razono. Entonces la razón, sí, ojalá, ¿verdad? La razón de alguna manera controla mi voluntad. No, la razón informa mi voluntad. Yo puedo decidir hacer o no hacer algo con base en la información que percibo mentalmente. Pero no siempre voy a hacer lo que sé que está bien o que es mejor. Por ejemplo, un cobarde, hablando del carácter, ¿verdad? Un cobarde se lo puede poner frente a un puente de cuerdas y le puede explicar cómo ese puente de cuerdas no se va a caer. Y ese puente de cuerdas puede estar cruzando un abismo. Y debajo en el fondo del abismo, un río lleno de cocodrilos, ¿verdad? Ahí si no lo mata la caída, lo matan los cocodrilos. ¿Sí? Y aún gente cruzando. Puede haber gente cruzando el puente y usted le puede explicar cómo ese puente ha estado ahí, cómo lo han utilizado muchas personas, cómo no se va a caer porque está bien amarrado. Sí, se mece porque es un puente de cuerdas, pero le aseguro que no se va a caer. Con toda esa información, el cobarde va a actuar conforme a su carácter. Aún sabiendo y entendiendo, no va a cruzar ese puente aunque le paguen. ¿Sí? Bueno, depende de cuánto le paguen. Porque si es más avaro o codicioso que cobarde, entonces va a tomar una decisión también movida por su carácter, ¿verdad? Pero entonces la razón no siempre es, y muchas veces ni siquiera nos da tiempo de pensar y reaccionamos y actuamos, decidimos. En esas decisiones rápidas que tenemos que tomar a veces sin pensar, ahí con mucha seguridad se va a revelar quiénes somos realmente. Ahí vamos a ver manifestaciones muy evidentes de nuestro carácter. Teníamos un pastor que nos decía, los perros de casa son siempre los que salen primero, y ese perro de casa, en el caso del ser humano, es el pecado. Cuando hay una situación de presión, lo primero que sale, la primera reacción, la primera palabra, la primera actitud, el primer pensamiento, suele ser pecaminoso. A menos que hayamos avanzado mucho en nuestra santificación por la gracia del Señor, es muy probable que lo primero que pensemos es a menos que estemos velando y orando. Sí, eso sí. Sí, ese velar que se refiere a estar en velar y orar para que no pequemos. Correcto. Eso puede mantener un poco más amarrado al perro. El perro de casa, sí. ¿Cuánto podemos moldear el carácter? Pregunta. Sí. Ser obediente y andar en obediencia exige disciplina, no nos hace, por la simple manifestación de voluntad, no nos hace perfectos, ni mucho menos. Sin embargo, sí existe un concepto de moldeo del carácter, y la persona puede andar en obediencia, y cada vez más en obediencia, y alejarse de ser desobediente. Sí, ahí ahora, los puedo ser libre y responder en libertad, pero conservando un carácter obediente. Correcto. La libertad verdadera está en la sujeción a la ley de Dios. ¿Verdad? Ahí es donde yace la verdadera libertad del ser humano. Los medios de gracia nos ayudan a transformar nuestro carácter, ¿verdad? Y es un medio que Dios ha establecido para llevar a cabo su santificación. Entonces, por eso nos dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, meditar en las Escrituras, leer las Escrituras, escuchar los sermones, escuchar las predicaciones, exponernos a la comunión los unos con los otros y la comunión en el Espíritu Santo que tenemos como iglesia. Eso es los sacramentos y participar y observar los sacramentos. Todos esos son medios que Dios ha establecido para ayudarnos en ese llamado que nos hace cuando nos dice despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo. Él podría despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo y hacernos perfectos, glorificarnos y llevarnos al cielo de un solo. Nadie cuestiona eso, pero los medios que Dios ha establecido para lograr sus propósitos, tenemos que tener eso claro, ¿no? Él ha establecido medios ordinarios y no podemos esperar el fruto a través de medios que Dios no ha establecido. Tenemos que ser claros en eso. Él bendice sus métodos, Él bendice sus medios.
Entonces promete cambio, santificación, avance en la medida que nosotros hagamos uso de esa libertad para estudiar su palabra, para asistir a la iglesia, para edificarnos unos a otros, ejercer nuestros dones, todo esto. Y obviamente entendemos que detrás de todo eso está el Dios soberano. Lo entendemos, por supuesto. No nos vamos a echar la gloria a nosotros, mirar cuánto he avanzado en mi santificación, porque el que se exalta será humillado. Entonces, avancemos en ese sentido, recordando la realidad de que Dios ha establecido los medios para nuestra santificación y echemos mano de ellos. Y lo contrario también es cierto, ¿verdad? Lo contrario también es cierto. El que no hace uso de los medios de gracia no pierde su salvación, pero las consecuencias son muy claras en las Escrituras. Va a haber vergüenza, va a haber disciplina, va a haber excomunión incluso, y Dios puede terminar cortándolo, que no significa que pierda salvación, que pierde su vida, ¿verdad? Y ya Dios dice, no, está dando demasiado mal testimonio, va para afuera. Mejor me lo traigo a la gloria y que pase dejando los pelos en el alambre. Dani, un peligro, o bueno, no tanto es un peligro, algo que falta enfatizar en las iglesias, no sé en la de ustedes, tal vez como yo vengo de otras atrás, es que el énfasis de las iglesias es lo que nosotros podemos ver. Entonces, los sermones o los consejos o las cosas que se le enseñan a los hermanos van más de acuerdo con su comportamiento externo que con el carácter de su corazón. Entonces, muchas veces la gente aprende a actuar como cristiano no siéndolo en su corazón. ¿Ya? Entonces, cuando salen ya de la puerta del edificio, ya lo que va a salir de ahí va a ser los perros de casa, ¿verdad? Y es un problema de énfasis, ¿ya? Es el carácter lo que tiene que cambiar. Nosotros podemos ver en las Escrituras cómo los personajes bíblicos, su carácter fue transformado, ¿verdad? Y tenemos ejemplos de David, ¿verdad? Y de otros, ¿verdad? Que podemos, Daniel, etc. Personas que inician el caminar, y aún Eliseo, ¿verdad? Que empieza medio ahí y termina, ¿verdad? Hasta muerto resucitando gente. O sea, es una cuestión de que nos preocupamos o nos ocupamos de lo que es menos importante. O incluso nos contentamos. Y nos contentamos. Porque, mira, yo recuerdo hace muchos años, yo iba a una iglesia donde los hermanos, había un muchacho que se congregaba en la iglesia, llevaba ya como 8 meses de ir a la iglesia. Yo dirigía el culto. En aquella época, yo era uno de los que dirigía. Y yo había notado, ese muchacho hace 2 meses después de estar llegando, yo lo veía cantando y alabando, ¿verdad? A Dios. Ahora predica, ese muchacho, en la iglesia a la que íbamos. Pero él llegaba vestido con ropa negra y camisetas de rock y metálica, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que 8 meses después, más o menos, de que él estuviera llegando, hermanos llegaron a decirme, ¿verdad? En una conversación, ¿verdad? Los viejillos que llegan a decir, viera, dice Andrés, Dios, qué bueno, cómo Dios está trabajando en fulano, no así el nombre, por si lo conozco, en fulano. Y le digo yo, así, ¿por qué? Dice, no ve, dice, ya no se viste así, ya no viene con esta ropa. Le digo, pero yo veo que Dios está trabajando en él desde hace 6 meses, porque yo veo que él está cantando y alabando a Dios más que usted. Porque yo dirijo, o sea, yo lo veo a usted si no canta, y yo lo veo a él que él canta. Entonces, a veces nos preocupamos por cosas y la gente se contenta, por eso me acordé, porque ay, qué bueno, ¿verdad? Por la regla que tenemos de cristianismo. Y el cristianismo es el carácter. O sea, lo que le dicen Jesús a Nicodemo es nacer de nuevo. Y ahí radica también la imposibilidad de la gran dependencia que tenemos de Dios. Porque lo que son formas externas, nos podemos conformar fácilmente, somos buenos siguiendo reglas. Si realmente queremos, nos conformamos y dejamos de decir malas palabras y nos aprendemos las preguntas del catecismo porque resulta que tenemos muy buena memoria, leemos la Biblia porque realmente disfrutamos de las escrituras y vamos como que desempeñamos bien el papel, ¿verdad? Se nos hace fácil conformarnos en ese sentido, la jerga y el comportamiento. Pero lo cierto es que es el corazón, lo primero, es el carácter, es lo interno.
Y de ahí van a salir frutos verdaderos, frutos de verdadero creyente. Ya se nos está yendo el tiempo, sí. Andrés, no terminamos. Perdón. Es que los Andrés, debe ser el nombre. Yo estaba pidiendo perdón por la Andrés. semana pasada yo me senté allá, Ajá. entonces hablamos menos. Pasa algo cuando nos sentamos muy cerca. Voy a decirles. Hay algo que no sé si fue que se me distrae un segundo, pero es cierto que no siempre nos comportamos como pensamos, pero sí la mayoría del tiempo nos comportamos como pensamos en el sentido de cuáles son nuestras convicciones. Eso es más parte del carácter que de Sí, pero digamos, están vinculados. Sí, claro. Porque tenemos pensamientos que son irracionales. Por eso cuando digo pensar no estoy hablando de manera objetiva y racional, Claro. sino de nuestra forma de ver la vida, en nuestra cosmovisión, siempre se refleja en nuestro carácter. Sí, totalmente. Siempre. Totalmente. Sí, correcto. Y por eso el llamado de Romanos, a no conformarnos a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Creo que no está hablando de procesos de pensamiento y análisis. No, está hablando de nuestra forma de entender el mundo, nuestra forma de ver el mundo. Ok, algunas características finales ya, porque ya se nos acaba el tiempo, solo tenemos 5 minutos. El decreto de Dios es eficaz, o sea que acá alcanza su objetivo con certeza. El decreto de Dios es inmutable, porque ya lo dijimos, Dios es eterno. Y si es eterno, entonces es inmutable, por lo tanto no cambia. Porque Dios es independiente y sabio, también es inmutable. Entonces, definamos el decreto de Dios. Y esta es la última definición. Decreto de Dios es la libre determinación de su voluntad racional en relación con todo lo que está fuera de él. Eso es lo que afecta, es el objeto de su decreto. Todo lo que está fuera de él y cómo esto operará. Entonces, la libre determinación de su voluntad racional en relación con todo lo que está fuera de él y cómo esto operará. Lo último se refiere a los medios. Sí, correcto, exacto. Y eso es la doctrina de la providencia. Los medios que Dios ha establecido para llevar a cabo sus decretos son la providencia de Dios. Se nos quedan algunas cosas ahí en el camino. Me habría gustado discutir el tema de los decretos y el pecado ya propiamente. Lo hemos hablado bastante, pero quería detenerme en la idea del decreto permisivo. Tal vez la próxima semana lo haga, si no, lean a Voss, lean la discusión de Voss en la teología, es el primer tomo, teología propia de Voss, es el primer tomo de los 5, y ahí habla de la relación del decreto de Dios con el pecado propiamente, y que dice Calvino al respecto. También me llamó la atención una cita de eso, del decreto permisivo de Dios. Los dejo con esa incertidumbre ahí un poco. Ojalá puedan leer ese libro. En Logos, para los que tienen Logos tradujo la teología sistemática de Voss, los 5 volúmenes. Entonces los pueden adquirir ahí por un precio muy inferior al físico, si los quisieran comprar el físico. ¿Ok? Dios amado, queremos agradecerte la oportunidad que nos has dado esta noche de sumergirnos en la profundidad de tu decreto, de tus decisiones. Dios, ante lo incomprensible, inalcanzable de tu ser, de tu pensamiento, solo podemos unirnos a la alabanza de Pablo. Oh profundidad de tus pensamientos, de tus decretos, de tus planes, de tu ideal, de tu gloria y de los medios que has establecido para glorificarte. Nosotros no sabemos ni pretendemos saber
no entendemos ni pretendemos entender, más allá de lo que tú en tu gracia hoy has querido iluminar en nuestros corazones. Pero Dios, permítenos que en lo poco seamos fieles, que en lo que hemos adquirido, en el conocimiento que hemos adquirido, en el entendimiento que nos has dado hoy, podamos actuar ahora de manera diferente, que esto informe nuestra cosmovisión, transforme nuestro ser y que podamos ahora glorificarte en medio de las aparentes trivialidades de la vida, reconocer tu mano soberana detrás de los aparentes accidentes, confiar en tu bondad, en tu sabiduría, en tu justicia cuando nos enfrentamos a adversidades y maldad en este mundo, y a confiar en tu decreto eterno de salvarnos aún ante la realidad de nuestro pecado que todavía permanece en nosotros. Y cuando nos veamos las manos sucias, que podamos recordar que tú nos has lavado en la sangre de Cristo Jesús, que ese ha sido tu propósito eterno desde antes de la fundación del mundo, y que estamos en un camino que tú estás llevando de principio a fin, un camino inmutable, de modo que nada podrá separarnos de tu amor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos abandonamos en la gloria de tu decreto y te alabamos y te bendecimos como el Dios absolutamente soberano de todo lo que existe, ha existido y existirá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo conocí una vez un pastor Yo conocí un montón que de se metía al closet del hijo cuando tenía como 16 años, ¿no? Y dice que el hijo entraba al cuarto y que él abría el closet y salía.